Bienvenido a nuestro nuevo episodio. Las relaciones familiares pueden ser nuestro mayor reto o nuestro mayor apoyo. Hoy nos acompañan dos especialistas y compañeros para explicarnos por qué. La doctora Ana María Calleja, psiquiatra, y el psicólogo Juan Luis Moreno, ambos especializados en terapia de familia. Vamos a conversar con ellos sobre conflictos, dinámicas y estrategias para poder fomentar estos vínculos. Qué ilusión poder hablar contigo, Ana, de algo tan bonito como la terapia familiar, ¿no? Sí, la verdad es que sí, y algo que yo creo que es bastante desconocido, ¿no? Que a día de hoy todavía queda mucha parte por informar. Y sobre todo súper importante, porque al final la familia es todo, ¿no? La familia para mí es como el campo de entrenamiento para luego irte al mundo, ¿no? Totalmente. Entonces ahí es donde y además es tu zona de seguridad y confort. Y a veces, por ciertas cosas, no se convierte en esa zona de confort y de seguridad, ¿no? Y yo creo que es lo importante que es para generar una identidad. Yo creo que estamos mucho en el individualismo, ¿no? En el yo, el cómo soy yo, el mi carácter, pero realmente el carácter no cae de los árboles, viene de algún lugar, ¿no? Y yo siempre digo que la familia es como ese laboratorio en el que se va gestando una identidad y que la identidad se construye en relación, no tú solito por el mundo, ¿no? Y que esa parte es súper importante. O sea, no la frase de no es que yo soy así, no. Eres así por unas circunstancias y por unos aprendizajes. Eso es. ¿Qué dirías tú que es la terapia familiar? Yo creo que al final la terapia familiar es poder ver al individuo desde su conjunto y desde su contexto. Y creo que eso es muy importante para entender qué le ocurre, desde dónde le ocurre y cómo podemos ayudarle. Entendemos ese síntoma como un síntoma que se construye en relación, pero también entendemos a la terapia, ¿no? a la familia, desde la terapia familiar, como un lugar de reparación, que yo creo que esa es la parte bonita, ¿no? de la terapia familiar, cómo repararnos a través de la relación con nuestra familia. Justo, a mí me parece súper bonito la terapia familiar porque cuando vienen es como muy focalizados en algo, ¿no? Normalmente siempre es un adolescente o un niño, ¿no? Como que está dando problemas. Y como si pudiese poner una imagen, es como todos mirando y señalando a la persona que tiene el problema, ¿no? Sí. Generando una situación de presión tanto para la familia como impotencia de no saber ayudar y mucho miedo y mucha culpa en muchas ocasiones, y la persona señalada como constreñido sin poder salir, ¿no? Que muchas veces es lo que dificulta más aún a la persona que mejore. Y a mí me parece súper bonito porque cuando consigues salir de esa figura, de ese señalamiento, en la terapia familiar pasan cosas súper bonitas, ¿no? Los padres pueden hablar de su culpa, pueden hablar del miedo, el niño puede, o la niña o el adolescente puede hablar de lo que le preocupa, ¿no? Y al final se transforma, ¿no? Yo en la terapia familiar me gusta un montón porque yo veo una evolución de cuando llegan, que es curamos esto, a luego la gente quiere venir porque es un espacio donde acaban hablando de cosas que en casa no se hablaban, porque hay tanto ruido muchas veces que no se habla, acaban riendo, acaban llorando, ¿no? Es un espacio de volver a construir algo para que ellos vuelvan a funcionar. Y un lugar de reunión, ¿no? Un lugar de reunión. A mí me gusta mucho, siempre utilizo la misma analogía, que es un poco basicota, pero siempre digo que es bastante útil, y es pensar un poco en el individuo como ese coche que llevas al taller, te lo arreglan y te lo devuelven, ¿no? Que muchas veces vienen con esa expectativa, y no es una expectativa desde el querer señalar a su hijo o querer señalar a su madre, sino desde la angustia de necesito que esto se resuelva. Entonces, cuando pueden entender lo importante que es trabajar en el contexto, muchas veces lo que tú dices, ¿no? Hay una unificación, de repente salen cosas que no eran la demanda inicial, pero que ayudan mucho a reconstruir esa familia. Totalmente. Y además es que a veces lo que tú dices, ¿no? La propia angustia hace que la familia intente solucionar algo, pero que ese intento de solución casi es parte del que el problema aumente, ¿no? Es como si estuvieran en un pozo intentando salir cavando hacia abajo, ¿no? Y cada vez peor, ¿no? Hay un nivel de sufrimiento, o sea, sobre todo lo que veo en consulta es ese nivel de sufrimiento, ese nivel de estar perdidos y actuar ya desde la desesperada, pero llegando a aumentar el conflicto y aumentando ese malestar. Yo creo que también es muy importante, ¿no? Esto que dices, ¿no? De
del ver al paciente, ¿no? Como el paciente, nosotros tenemos la terminología siempre técnica, yo siempre digo en consulta que no es bueno entrar en eso, pero creo que hoy que estamos aquí compartiendo es bueno también poder, ¿no?, educar desde ahí. La parte del paciente identificado, ¿no? El paciente es esa persona que traemos como problema, ¿no?, de la familia, que realmente solo es el que ha podido expresar el síntoma, pero que el síntoma es de todos. Entonces, en ese poder construir desde la familia, esa persona, como tú muy bien dices, deja de sentirse la culpable de que todo el mundo esté mal y cada uno puede asumir una responsabilidad para poder unificarse de nuevo. Yo creo que esa es la parte bonita de la terapia familiar. De hecho, yo diría que ese paciente identificado es el valiente. Es Eso como es. el que es capaz de decir, oye, que está pasando algo, el típico elefante en la habitación. Eso es. Es a través, quizá no puede decirlo verbalmente, pero con su malestar o con su sintomatología es el que dice, esta familia necesita un cambio. De hecho, se ve mucho porque al principio la familia señala como responsable, pero al final acaban agradeciendo, ¿no? Gracias a lo que has vivido hemos aprendido mucho, ¿no? A mí me gusta mucho en las altas el momento de cómo hemos crecido como familia, cómo hemos aprendido, y no agradecen lo que ha sufrido el paciente identificado, pero sí que agradecen lo que ha traído el hecho de poder afrontar toda esa situación. Abrir el melón, ¿no? Al final, que es esencial. Sí, totalmente de acuerdo. Y además, muchas veces si no salimos de ahí, si no salimos de señalar a esa persona como la culpable o la responsable de que toda la familia esté mal, llegamos a un punto en el que perpetuamos el problema, como tú decías, ¿no? Al final estamos haciendo lo que ya se conoce, que es la misma dinámica de siempre, ¿no? Entonces, pudiendo verlo desde esta óptica, yo siempre digo que es como coger una cámara, ¿no?, y mirar desde arriba, ¿no? Dejar de mirar tan desde abajo, tan en lo concreto, estamos pudiendo ver a la familia desde otra óptica, ¿no? Y sí que lo agradecen mucho, y yo lo veo mucho, tanto en consulta individual como cuando hacemos intervenciones familiares. Yo creo que esto también es interesante, el poder diferenciar, ¿no? Te pregunto, lo que es una terapia familiar de lo que es una intervención en consulta familiar. ¿Qué te parece a ti? Sí, o sea, yo para mí lo que la terapia familiar, más que una consulta algo más de familia, para mí es como que la familia juega. O sea, es como que se pasan cosas en los que lo importante es la dinámica, es cómo se relacionan, ¿no? Es súper chulo. Me acuerdo un caso que esto fue porque al final la terapia familiar a veces tienes a toda la familia o a veces coges los sistemas que sientes que necesitas o las hermanas para reparar algo en las hermanas o los padres. Me acuerdo de una sesión súper bonita que era de padres, que había una situación que yo creía que era importante que se hablara. Entonces traigo a los dos padres y empezaban a hablar de diferencias, y llegó un momento en que ella le dice, es que yo no sé si mi marido me sigue queriendo. Entonces yo me acuerdo que la cara de su marido se sorprendió un montón, se quedó con los ojos abiertos y dice, ¿cómo no te voy a seguir queriendo? Pero si eres la persona más importante de mi vida. Y la mujer respondió, es que esto nunca me lo dices. Y el marido respondió, es que creía que no hacía falta, creía que ya lo sabías, ¿no? Claro. Entonces, para mí la terapia familiar es esto, ¿no? Es poder hablar de mucho más allá, de que hay cosas que no se están diciendo porque no se saben y se dan por hecho, y la terapia familiar permite romper, ¿no?, esa comunicación a dos niveles. Hay una comunicación verbal, digamos, y comunicación relacional, ¿no? Es yo te demando, pero me siento exigido. Entonces todas estas dinámicas que se atascan, es esta terapia familiar lo que puede decirlo, ¿no? Y gracias a la terapia familiar, nosotros que estamos desde fuera, muchas veces no vemos lo que están hablando, sino el qué está pasando aquí. Pues que uno se siente no escuchado o se siente desplazado, pero no son muchas veces capaces de poder comunicarlo como tal, sino lo comunican con es que mi hermana hace esto. ¿No? Entonces, como para mí es esa parte de entender que es un juego y que cada uno del juego está jugando con unas normas que no necesariamente son las compartidas, pero no se hablan. Entonces, estas normas individuales, pero conjuntas, pero no compartidas, al final llega a dar lugar a esos conflictos Y esa intención, ¿no?, que se percibe del otro, ¿no? Jugando con otras normas, muchas veces la intención se percibe como algo para hacer daño, ¿no? Y yo creo que el poder, lo que tú decías, ¿no?, verbalizarlo, decirlo en consulta,
ayuda mucho, ¿no? a poder hablarlo y entender al otro. Creo que también en esto de la terapia familiar, creo que también es interesante que es que hay familias que necesitan entrar en una terapia familiar y no es lo mismo que una consulta, ¿no? Porque al final en consulta puedes hacer una breve intervención, ¿no? Algún día llamar a los padres para hablar con el chico o la chica que lo está pasando mal y ver un poquito, pues conocer cuál es la situación, pero no es lo mismo, ¿no? Hacer una cosa pues más estructurada, quincenal, durante un tiempo prolongado, porque al final poder estudiar bien las dinámicas familiares lleva tiempo, ¿no? Y lleva tiempo y también lleva mucho tiempo que la familia pueda entender qué les está pasando. Y no es una cosa que sea, ¿no?, del propio terapeuta decir, te pasa esto, esto y esto, sino que va surgiendo, ¿no?, a lo largo de la terapia. Y es importante que exista ese tiempo, ¿no? Entonces hay familias que necesitan una terapia, no solo una intervención. Me pasa mucho en consulta, ¿no?, que viene a lo mejor alguna paciente y me dice, sí, esto ya lo hicimos. Digo, pues cuéntame un poquito cómo fue, ¿no? Y me traen muchas veces esto de, hicimos 2 sesiones, ¿no? Y vinieron mis padres y hablaron con mi psicólogo o con mi psiquiatra. Y claro, creo que muchas veces falta el entender la diferencia entre qué te puede contar una familia en consulta en 1 o 2 sesiones a hacer realmente una intervención de terapia familiar reglada con un terapeuta formado en esto, ¿no? Que esto es esencial, sobre todo la formación que hay detrás, que es que requiere como otro ojo, yo creo, ¿no? Totalmente, porque al final lo que busca la terapia familiar no es informar o saber, es el cambio. Eso es. Y eso necesita espacio, ¿no? Y porque lo que hemos hablado, la familia está compuesta de muchos grupos. Entonces, 1 sesión, 2 sesiones, no, a mí por lo menos no me da tiempo ni a entender qué está pasando. Da tiempo a decir, bueno, esta persona siente esto, Total. Pero realmente, al final la familia es como un reloj. Es un reloj con muchos engranajes, que si alguno de los engranajes no funciona, da que no funciona el reloj completo, ¿no? Entonces hay que ir moviendo esos engranajes hasta que el reloj funcione como la familia quiere que funcione. 2 sesiones no dan ni para empezar a entender qué está ocurriendo. Y en ese símil del reloj, yo siempre se lo digo a los pacientes en consulta, cuando hay un pequeño cambio, ese reloj suizo, ¿no?, que cuando hay un pequeño cambio ya todas las manecillas tienen que girar de otra manera. Está fenomenal, pero qué potente es poder hacerlo con todo el sistema. Los cambios que hay a la vez en todos ellos hacen un cambio mucho más, ¿no?, significativo que solo una persona esté en tratamiento. ¿Con qué dificultades te encuentras tú a la hora de poder convocar a la familia y poder hablar con ellos? Yo diría que miedo. Yo creo que la familia tiene mucho miedo y creo que mucha culpa. No es algo que dicen, no es algo, luego en sesión sale, pero muchas veces lo que yo veo es como mucha angustia, como mucho miedo, que es lo que les bloquea a sentarse ahí para sentirse como, bueno, es que lo que le pasa es por mi culpa, que al final siempre lo decimos, ¿no? No es culpa. No es culpa. Es yo no... Y lo mismo que funciona en una familia no funciona en otra, lo mismo que funciona con un chaval no funciona con otro. O sea, al final es tan complejo que la palabra no es culpa, se ha dado así por las dinámicas, vamos a buscar cambiarlo para que todo funcione mejor. Entonces yo por un lado veo mucha culpa al principio, veo desconocimiento, veo mucho desconocimiento en el sentido de que si voy yo es porque estás pensando que el problema es mío. No, si vas tú es porque tú has dicho, el cambio es mucho más potente. Es que a veces no es que sea potente, es que si no se da así, no se da. Porque muchas veces es tal la importancia de la familia en todo lo que está pasando que si no hay un cambio conjunto, la persona no puede ganar espacio, ¿no? Es como si plantas un árbol donde hay muy poco espacio, por mucho que tú lo abones, no va a crecer. Si ayudas a que el espacio se adapte a las necesidades de cada una de las plantitas, joder, te generas un jardín que flipas. Pero focalizarlo solo en una persona lo asfixia. Entonces diría esa culpa, diría ese señalamiento, diría el desconocimiento, y por parte del propio paciente identificado o la persona en general por la que se anima a ir a terapia familiar, la resistencia que veo es el miedo a sentirse señalado, la culpa también por ser los que traen el problema a las familias, ¿no? Porque muchas veces esto no se ve, pero en consulta a nosotros nos llega el sentimiento de culpa, de joder, es que lo que le estoy haciendo a mis padres, es que en verdad soy mala persona. No eres mala persona, solo no puedes hacerlo de otra forma.
Entonces eso también dificulta mucho el decirle a una persona, bueno, yo creo que venga toda tu familia y hagáis una terapia familiar sería algo positivo, ¿no? O él no me van a entender, no me van a escuchar, o la frase de no va a servir de nada. Eso es. Esta frase que para mí es, bueno, vamos a probar, si perder no se puede perder nada, ¿no? Yo diría que son como las resistencias que más veo. Pero yo lo que observo es que en el momento en que se ha hecho un par de sesiones, es que gira todo. De repente como que todo el mundo entiende y todo el mundo ve y el cambio es como una bola de nieve. Al principio poco, pero de repente empieza a haber cosas tan bonitas. Hermanas que se acaban abrazando cuando llevaban años sin hablarse, padres que dicen cosas como no te digo nunca, pero estoy orgulloso de ti, a una persona que se siente un fraude para ellos. Como que al final se da tanto que yo he conseguido ver más cambios a través de una terapia familiar que años con una terapia individual. Totalmente. De hecho, yo lo veo mucho en consulta, ¿no? Cuando realmente sabes que a esa persona le podría venir fenomenal hacer una terapia de familia, ¿no? Y estás, o una terapia de pareja, y estás como incidiendo, ¿no? Y no crees que podría ser útil. Y claro, tienes que respetar los tiempos porque es una terapia completamente voluntaria, porque todo el que va tiene que por lo menos estar abierto, ¿no? A la alternativa, a que este ha sido nuestro funcionamiento hasta ahora, pero ahora podemos tener un funcionamiento diferente, ¿no? Entonces, a veces es difícil porque tú lo estás pensando como terapeuta y estás diciendo qué bien le vendría a esta persona poder hacer, independientemente de poder conservar su espacio individual en consulta, pero poder hacer una intervención familiar, ¿no? Sobre todo yo lo veo mucho también con los roles, ¿no? La importancia de que podamos conservar los roles en nuestra familia, ¿no? Cada familia es diferente, estamos totalmente de acuerdo, las circunstancias también te colocan, ¿no? En diferentes lugares, pero yo creo que es muy importante también entender, por ejemplo, lo veo mucho con niños, el entender la verticalidad de la jerarquía, los padres arriba, los niños abajo, no desde lo impositivo, no desde la culpa, sino desde el respeto y desde la protección. Y de lo importante que cuando hablamos de límites, no hablamos de esto que ocurría hace muchos años, ¿no? ¿no? La disciplina militar y ya está, sino el límite desde el afecto, desde a través de esto te puedo proteger y te puedo ayudar. Creo que eso es esencial. Entonces lo veo muchas veces cuando vienen abuelos a consultar. Me dicen, bueno, es que en mis tiempos, ¿no? En mis tiempos esto, disciplina, pero es que ahora se les mima mucho y no se les cuida tanto. Yo creo que eso es importante, ¿no? El entender que el límite siempre va con afecto y que ya se ha demostrado en numerosos estudios que la disciplina a través de lo físico, a través del castigo físico, no funciona, ¿no? Y que daña el cerebro. Entonces, y el sistema hormonal y el sistema inmunológico, yo creo que lo importante de la terapia familiar es poder verlo desde ahí y poder colocar en roles a los diferentes miembros, que los chicos, ¿no? que los hermanos puedan ser hermanos, que no estén colocados de forma asimétrica y que sea uno el papá del otro, que los chicos tienen que poder ser chicos y tienen que poder tener esa fratria, esa hermandad, ¿no? Eso es esencial. O que no se coloquen, me acaba de venir a la mente el anuncio de la Coca-Cola, que iba el niño, iba el padre, discutía con la madre, pero el niño era el mensajero, iba cambiando el mensaje para que se repararan, ¿no? Tampoco es su misión. El niño tiene que ser hijo, no tiene que ser el consejero, no tiene que ser el lugar donde se desahoga la gente. Realmente es el niño, ¿no? Pero muchas veces al final es inevitable el caer en errores de papá y mamá discuten, el niño se mete dentro, ¿no? Hay que ayudarle a salir de ahí, ¿no? Hay que dar esos espacios, lo que tú decías, como colocar. Los padres son padres y los padres, además de padres, son pareja. Pero es que los hijos y los padres tienen el rol que tienen, pero los hermanos tienen a su vez su rol. Nadie es el cuidador de nadie, son un equipo, ¿no? Entonces, al final, esta frase, ¿no? De, es que en mis tiempos... Es que por suerte los tiempos cambian, ¿no? Y yo lo que veo es que como que la sociedad avanza mucho más rápido, como las tecnologías, ¿no? Avanza mucho más rápido de lo que nosotros estamos, la velocidad a la que nosotros podemos ir. Entonces, actualmente hay unas necesidades, pero a veces seguimos pensando en las formas de funcionar de antes. Antes esos límites podían funcionar porque en las situaciones contextuales serían así. La realidad ha cambiado rápido. Además, hemos vivido en poco tiempo unos cambios que si las tecnologías que afectan muchísimo a las familias reconstruidas, las familias, por ejemplo, de persona que tiene un matrimonio
es consciente de que tiene una orientación sexual distinta, lo deja y aparece con otra familia. Todos estos procesos han hecho que la familia ya no sea me caso y mantengo una línea para toda la vida. Totalmente. Y rara vez alguien se divorcia. Es que ahora la vida en familia, pues las edades en las que se tiene familia, el modelo de familia, las familias reconstruidas, es todo tan complejo y tan difícil que es imposible pretender saberlo por haber nacido. Cuando nuestra educación, mi educación no tiene nada que ver con las demandas actuales. Entonces yo no puedo pensar en, es que en mi familia se hacía así, porque es que ahora no funcionaría. Yo creo que les ayuda mucho a las familias, muchas veces les cuesta más verlo en su situación actual y a veces a los papás les ayuda mucho pensar en su situación previa, ¿no? En lo que sus padres les exigían a ellos, que eran de otra época, ¿no? Y lo que tienen ellos ahora. Creo que eso les ayuda a entender más a sus hijos. Y yo veo mucho esto que tú decías, ¿no? En los chicos, de los mediadores, ¿no? De lo que dice papá, lo que dice mamá, y yo me pongo en medio, que a veces las alteraciones de conducta son eso, son, ¿no? Una forma de manifestar que estoy sufriendo, a veces no, siempre, estoy sufriendo y no sé cómo comunicarlo, porque mi cerebro todavía está desarrollándose, por eso soy un niño, ¿no? Y por eso no tengo que tener la responsabilidad de colocarme como un adulto. Cuando un niño está cuidando de una madre que lo está pasando mal, claro, confundimos cuidar con apoyar. Cuidar no es apoyar nos apoyamos, pero para cuidar hay que tener una serie de herramientas, ¿no? Y el niño no tiene esas herramientas, ni tiene el poder de decisión. Yo lo digo mucho con papás divorciados, a los que también se les puede hacer terapia familiar, que no quiere decir volver a unir a la familia, sino que pueden no ser cónyuges, pero siguen siendo padres, ¿no? Entonces se puede hacer esa intervención, muchas veces incluso por separado, ¿no? Y esto es esencial, el poder entender que el chico no tiene que ser la palomita mensajera que está entre ambos papás, porque no tiene poder de toma de decisiones. De repente le están llegando como muchos inputs, muchas informaciones que no puede gestionar porque a nivel de su neurodesarrollo no tiene esas habilidades para poder gestionarlo, y por otro lado está teniendo que poder dar una respuesta que no sabe dar y tampoco puede tomar una decisión como hace un adulto de me pasa esto, decido esto, ¿no? Yo estoy supeditado a lo que mis papás digan, ¿no? Entonces yo ahí sí que veo una distorsión y, como tú muy bien decías, ha cambiado mucho los modelos de familia y estamos en otro siglo, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, no podemos pedirles a los chicos que lo mismo que le pedirías a un chico del siglo pasado. Yo creo que es fácil de entender esta parte de no es igual un niño criado en un siglo que en el siglo pasado. Son contextos 100%. Completamente diferentes. Y no lo mismo en un lugar rural que en una ciudad como Madrid, que al final es tan rápida que los esfuerzos por compartir en la familia o los buscas y los fuerzas, o el propio ritmo de la ciudad hace que no puedas darle ese lugar. Y una cosa que has dicho antes de lo de los padres separados que me parece muy, muy interesante es cómo el niño tiene que asumir el divorcio sintiéndose muchas veces culpable, porque el cerebro del niño va a pensar que la culpa es suya, queriendo que los padres vuelvan, viendo que sus padres están enfadados y pensando que él puede hacer algo, no, para solucionarlo. Mientras, claro, los adultos solo piensan, pues ya está, no nos hablamos, pues como el chaval va de un lugar a otro, pues que le retransmite información, pero la angustia que eso supone, o simplemente el desahogarte, decir, es que tu madre, es que tu padre, el conflicto de lealtades que supone eso para un chaval, genera mucho sufrimiento. Y cosas que yo me encuentro en consulta es, los niños quieren cuidar a los padres. Es muy tierno, pero quieren cuidarlos, pero desde lo que tú decías, son niños, entonces cuidan desde ser niño, desde esa inocencia. O sea, a mí ha llegado a pasar que en alguna consulta algún chaval ha llegado a decir, es que todo el rato que yo me porte mal o todo el rato que yo esté mal, mis papás no discuten, ¿no? Como que es un momento en la sesión, como a mí se me ponen los pelos de punta, ¿no? Como un momento súper, diría, duro pero bonito, en los que sale como el niño cuidando, ¿no? Que ahí es cuando los padres dicen, es que tú no tienes que hacer esto. Nosotros tenemos que vencer nuestras diferencias, ¿no? Y ahí es cuando se consigue dar la vuelta y ahí ya los padres como que entienden muchas cosas y resuelven sus dificultades. Y yo creo que los padres no son conscientes, ¿no? Ningún padre es consciente de que está haciendo daño a su hijo. La gran mayoría de padres adoran a sus hijos, los quieren proteger, los quieren cuidar, y yo creo que es ahí, ¿no? En terapia, cuando se dan cuenta de que hasta ahora han hecho las cosas de una manera pensando que ayudaban al chico y que realmente
no son los culpables, pero sí que tienen una responsabilidad, ¿no?, en esas acciones y que los chicos están sosteniendo cosas que no pueden sostener. Yo también, ¿no?, creo mucho que en esto que decías tú antes de cómo ha ido cambiando el mundo con las tecnologías y con los nuevos modelos de familia, claro, ahora a nivel económico muchas familias para poder sostenerse, sobre todo ¿no?, en comunidades autónomas en las que es todo un poco más caro, ¿no?, ambos dos tienen que trabajar mucho, ¿no? Y ahí se pierde mucha presencia parental. Y en esa pérdida de presencia parental los vínculos también se dañan. Entonces, no es una cuestión de señalamientos, es una cuestión de, vale, tenemos este contexto, ¿no?, tenemos estas características y poco a poco hacemos, ¿no?, luchas sociales para que esto vaya mejorando. Pero mientras tengamos este contexto, vamos a ayudar a esta familia a poder reorganizarse de una manera en la que el tiempo que pasen juntos, esa asamblea familiar, sea útil para ellos y les permita avanzar y les dé un lugar de cuidados, ¿no?, y de unirse. Entonces, muchas veces decimos, no, es que los chicos están con las nuevas tecnologías. Estamos completamente de acuerdo, ¿no?, que las nuevas tecnologías han dado un cambio brutal en cómo se organizan las familias, ¿no? Yo creo que también hay que coger esto con pinzas, ¿no?, el punto de, efectivamente, ahora hay nuevas legislaciones, ¿no?, que van a salir en vigor, pero efectivamente muchas veces esas tecnologías dañan, pero también ayudan, ¿no?, a los padres a sentir como que pueden estar a todo y que el chico va a estar entretenido, ¿no? Entonces a veces es como muy difícil estar en la línea, ¿no?, entre lo que sí y lo que no para que no nos dañe. Es muy complicado. Hombre, la angustia de yo no creo que mi hijo tenga que tener ya nuevas tecnologías, o sea, móviles o redes sociales, pero todos los de la clase sí. ¿Qué hago? ¿Lo dejo? ¿No? O sea, entiendo que todo este mundo de la tecnología ha traído como muchísima más presión a todo el tema familiar. Al final son muchas cargas. Y además, claro, con este tema de las tecnologías, ¿no? Yo cuando hablo con las familias, muchas veces dicen, pero si pasamos mucho tiempo juntos, ¿no? Pero, ¿qué es tiempo juntos? Porque si estamos pasando mucho tiempo juntos, pero ese tiempo juntos es de pantallas, o ese tiempo juntos es todos en el sofá, pero cada uno en su historia, totalmente. al final no es tiempo juntos, ¿no? O sea, eso es algo que también van agradeciendo mucho de la terapia familiar, porque de repente es como que están en la misma sala, pero compartiendo tiempo juntos. Porque no solo, en la terapia familiar no solo se habla de cosas duras, ¿no? También a veces aparecen juegos, aparecen bromas, aparecen dinámicas, entonces aparecen compartir. Y ahí son las mismas familias que dicen, claro, pasamos mucho tiempo juntos, pero realmente hay mucho sentimiento de soledad, ¿no? Hay mucha presencia, pero mucha individualidad. Pero que desde lo que decías, no maldad, sino es que es un ritmo tan rápido que es que llegas a casa y tienes que contestar WhatsApps o tienes que contestar email o los chavales tienen que hablar con quien sea, ¿no? Entonces se va produciendo un individualismo que somos una especie colectivista. Necesitamos a la manada. La necesitamos y yo creo que tenemos que seguir en ese camino, ¿no? En la divulgación, los que nos dedicamos a esto, seguir reforzando lo importante que es para reparar la identidad el hacerlo en comunidad. Porque muchas veces hablamos de la familia porque yo siempre digo que es ese pequeño laboratorio, ¿no?, desde el que exportamos la conducta luego, pero todo nos atraviesa, ¿no? El contexto socioeconómico, sociopolítico, ¿no?, cómo nos relacionamos con chicos de nuestra edad, todo eso también forma parte de esa construcción de la identidad, ¿no? Entonces, si el lugar que es el hogar es un lugar de seguridad, eso también nos permite, ¿no?, ir elaborando como relaciones sanas fuera. Yo creo que eso es esencial. Y en esto que decías tú, ¿no?, que en la terapia están viendo un lugar en el que pueden estar juntos sin estar, pues mamá está poniendo la lavadora, ¿no?, papá está agotado de todo el día trabajando y entonces coge el móvil y está un ratillo, ¿no?, para él, para estar tranquilo. El chico pues coge el ordenador, ¿no? O se ve unos dibujos en la tele, ¿no? El poder estar unidos en ese espacio permite también tener ese deseo, una vez vuelves a casa, tener esos espacios, ¿no?, en familia, esos espacios de, pues hoy vamos a jugar a un juego de mesa. Justo. Hoy nos vamos a ir a montar en bici. Justo. Y eso yo lo veo mucho en mis pacientes, cuando traen esas experiencias, lo reparadoras que han sido, ¿no? Y de repente en esos espacios se dan conversaciones que no habían sido posibles antes. Y esas conversaciones ayudan a, de nuevo, ¿no?, fortalecer el vínculo. Yo creo que eso es esencial. Eso es lo más, al final es lo más importante. Lo más importante. Sí, yo en sesión, a raíz de esto, hacemos mucho como el ayudar a que haya juegos.
en la familia, ¿no? Porque, de hecho, yo en alguna sesión he llegado a mí siempre hablo de lluvia de estrellas, ¿no? La cortina esta de humo que había. Entonces yo lo que digo es, a partir de esa puerta va a haber una cortina de humo y a partir cuando pasemos está hoy prohibido hablar del problema en cuestión de la depresión o la sintomatología que hay, ¿no? No se puede. Y el hecho de yo simplemente estar cortando ese tema, de repente lo que pasa es precioso. De repente aparecen sonrisas, porque les estás dando como un lugar de oxígeno a toda la familia para poder distanciarse, porque cuando hay un problema y nos obsesionamos en quitar el problema, se nos olvida, obviamente, lo demás. Y lo nuclear, ¿no? Porque al final la forma de presentación de los síntomas, aunque es relevante a la hora de tratarlo, yo como psiquiatra, pues obviamente tengo, ¿no?, que estar en entender cuál es el síntoma, entender si necesita o no medicación, etcétera. Pero en la parte de terapia familiar yo creo que ahí hay que ir a lo nuclear y que el problema muchas veces no es en sí estar triste. El problema, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? ¿Y para qué nos sirve esa tristeza en la familia? Yo creo que la pregunta del para qué nos da muchísima información, súper difícil de responder, ¿no? ¿Para qué sirve este síntoma en esta familia? Porque muchas veces decimos, ¿cómo que para qué? ¿No? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que lo estamos usando adrede? ¿Que yo estoy triste adrede? Por supuesto que no, ¿no? Y además es que no somos conscientes de que los síntomas sostienen dinámicas y que cuando tratamos esa dinámica, el síntoma muchas veces no tiene razón de ser y puede dejar de estar para poder sostenerlo, ¿no? Yo creo que eso es esencial para que las familias puedan encontrar otras formas de acercarse, ¿no? Totalmente. Sí, sobre todo una guía para saber qué otras formas hay de acercarse. Eso es. Porque hablando de esto, me viene a la mente una familia que estoy viendo ahora, que justamente es tal el deseo de rescatar a uno del miembro de la familia que justamente es ese deseo el que acaba aumentando la tensión, ¿no? Son padres muy autoexigentes, ¿no? Que es un problema actual. Ahora hay tanta información. Totalmente. Que los padres también, yo los veo en sesiones, la angustia de decir, mira, es que me dicen por un lado esto, por otro lado esto, ¿qué es lo correcto? Es nada y todo, ¿no? Entonces, son padres tan exigentes que lo que hacen es, les acompañan, les rescatan, les ponen límites, como todo lo operativo y lo funcional, y llegan agotados diciendo, es que ya no puedo hacer más, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Y al final alguno de la familia dice, es que quizá no tienes que hacer más, es que tienes que hacer menos, es que a lo mejor es, déjame. Soy una persona que se tiene que golpear también, y que yo me golpee no es que tú lo hagas mal, yo necesito que me dejes golpear y que luego me abraces, ¿no? Pero hay la angustia de decir, no, es un mundo difícil, voy a ayudarle, voy a ponérselo fácil. Es que el problema es que acaba retransmitiéndose como exigencia. Y eso puede hacer sentir al chaval de no soy suficiente. O incluso tengo chavales que dicen, es que mis padres dan tanto por mí que no puedo pagarlo y lo paso fatal, ¿no? Todas estas cosas que se hacen para bien, no para mal, y al final están generando como mucha presión a todo el mundo de la familia, que al final genera distancia. Y ya no solo lo que tú dices, ¿no? Ya no solo el que tenga que ir a clase y saque un 10, sino ahora es súper buena la estimulación en no sé qué, ¿no? Y te apunto a Kumon y te apunto a piano. Y ahora me han dicho que es buenísimo para la emocionalidad que estés apuntado, no sé, a una técnica deportiva de no sé qué. Entonces, claro, llega un momento en el que obviamente tienen beneficios y están demostrados y por supuesto que es bueno, ¿no? Pero luego la persona es mucho más que eso, ¿no? Entonces no podemos ir poniéndole tareas de función ejecutiva, ¿no? Como si no hubiera algo más detrás de todo esto. Y creo que yo siempre digo, ¿no?, que una de las funciones tanto de las familias como del ser humano es poder disfrutar. Igual de importante que levantar los brazos, ¿no? Y que ahí cuando, no siendo reduccionista con lo biológico, ¿no?, pero nuestro cerebro necesita eso. Tiene un sistema que necesita emocionarse y necesita unirse y necesita disfrutar la hedonia, ¿no? En familia, ¿no? Y luego también las parejas, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces, como estamos en nuevos modelos de familia, antes era raro, ¿no?, que una pareja no tuviera hijos. El modelo de familia estaba como muy estructurado, ¿no? Madre, padre, hijos, perro y adosado, ¿no? Ahora ya hay parejas que no tienen hijos y es una familia igualmente, ¿no? Entonces el poder entender desde ahí
a la familia, que no, el hecho de no tener hijos no te hace menos familia, y a veces hay una serie de problemas en pareja que hay que abordar y que desde la terapia de pareja ayuda mucho, ¿no? Esa parte de volver a unirse. Me venía a la cabeza uno de los, en la formación que hago yo de terapia familiar, uno de los ejemplos que traían, que era la parte de la sartén, ¿no? Una pareja que empieza a vivir juntos, ¿no? Y empiezan a vivir juntos y entonces ven que están enfadados porque uno la sartén la ha dejado sin lavar, el otro la mete en el fregaplatos, pero es que entonces el lavavajillas, pero es que entonces se estropea, ¿no? Y a veces dices, ¿de qué va la discusión? ¿Va de la sartén? Por supuesto que no. La discusión está más abajo, ¿no? ¿Qué modelo relacional trae cada uno de su familia? Porque esto es esencial y se aborda mucho, ¿no? ¿Cómo lo haces tú en terapia, todo esto? Pues lo que tú has dicho, yo creo que es una de las cosas que más influye, porque cuando nosotros salimos de nuestra... O sea, como que momentos críticos, yo creo que al final es, uno, cuando tú estás empezando a ser alguien diferente a tu familia, que tienes que tener la lealtad a tu familia, pero crear tu propia identidad. Ese momento es crisis para todo el sistema, que ahora yo creo que eso podemos hablarlo ahora. Y luego otro momento es cuando yo quiero construir una nueva familia, yo voy a querer reproducir o hacer todo lo contrario a mi familia anterior. Sí. Pero es que el que tengo enfrente va a querer o reproducir o hacer todo lo contrario a su familia anterior, ¿no? Y muchas veces estas lealtades, que el no conseguir soltar del todo de mis padres, impide que se genere una nueva familia, ¿no? A mí el mundo pareja me parece súper apasionante, súper bonito por eso, porque es cada familia y cada pareja tienen que generar su pareja. Y aunque sea la misma persona, tu pareja con la anterior persona no va a ser la misma o no va a ser igual tu pareja alrededor de todo el tiempo. Entonces, el encontrar qué es la pareja que queréis vosotros, independientemente de dónde venimos, respetando lo que necesita cada miembro de la pareja y acompañándose, ¿no? Al final es simple, vamos a comunicarnos, pero es tan simple que es súper complejo, porque ¿cómo comunicas esto? ¿Cómo tú consigues decir, no, es que yo estoy actuando así porque en mi familia se actuaba así? Eso no se dice. Lo que sé, es como lo de lavavajillas, ¿no? Se pone así, no, se pone así, se pone de las dos. Sí. ¿No? Es encontrar vuestra forma de ponerlo, no de la que tú quieras ni la que la otra persona, ¿no? Entonces, todo ese proceso de construir y de hacerle ver, decías, no, hay muchísimas técnicas, muchísimas cosas, ninguna es buena y todas son buenas. Al final, ¿qué sirve? Lo que la familia, lo que la pareja necesite. A unas familias necesitarán más comunicación emocional, otros necesitarán más tiempo compartido, otras necesitarán, yo qué sé, al final es lo que la familia necesite para lo que tú decías, ¿no? Al final el objetivo, que a veces se nos olvida en este mundo tan rápido, es que hemos venido a vivir. Totalmente. No hemos venido a producir, no somos ordenadores, ¿no? Hemos vivido que vivíamos en cuevas como otro animal más, que la esencia de la vida es vivirla, claro, ¿no? Obviamente tiene sus responsabilidades, sus obligaciones, pero que está en la esencia, es lo más primitivo nuestro, el disfrutarlo, ¿no? Y la familia es el lugar donde se puede disfrutar. Yo lo veo mucho también, ¿no? En las parejas, muchas veces cuando vienen a consulta, lo que traen es que han aprendido a través de vídeos de Instagram, ¿no? O a través de otras terapias, ¿no? Que es que a mí me han dicho que yo tengo que o repito el patrón de mi familia o todo lo contrario. Yo muchas veces lo que les traigo es, eso puede pasar, pero al final lo que heredas es la defensa, ¿no? Entonces no es exactamente que hagas lo mismo que tu madre, ¿no? Porque dicen, no, es que yo no hago lo mismo que mi madre, entonces ¿qué me pasa? ¿No? ¿Por qué hago esto? ¿No? Heredas la defensa y el cómo te colocas tú en esa defensa, el si había poca comunicación, ¿no? ¿Cómo hago yo ahora con esa poca comunicación con otra persona que necesita comunicarse desde lo verbal y que a lo mejor no lo hace tanto desde lo no verbal? Entonces, ese poder encontrar una manera, como tú muy bien dices, de generar mi propia familia y hacerlo con una comunicación que a los dos nos vaya bien, ni que esté estipulada de antemano, ni que necesariamente sea la de mi familia o la de tu familia, ¿no? Y que esa parte es difícil, es muy difícil, porque mientras tanto la vida nos sigue pasando, ¿no? Y sigue habiendo, pues, te despiden del trabajo, ¿no? O cambias de trabajo, o económicamente se me ha roto el coche y ahora ¿cómo hago? ¿No? Entonces es muy difícil estar a todo y con la rapidez con la que estamos ahora mismo, ¿no? Y sobre todo con la frase, otra de las frases estrellas de la terapia familiar es, no quiero preocupar. ¿No? No quiero cargarle con mis problemas, ya tiene demasiado, es que no quiero preocupar, que al final la familia, bajo un no quiero preocupar, lo que hace es distanciarse. Porque la familia es el lugar de preocupar.
es el lugar de sostenerse conjunto. Al final, como tú decías, ¿no? Con niveles. La pareja tiene que sostener un tipo de cosas, los hijos tienen que sostener otro tipo de cosas, ¿no? Y los hermanos tienen que dar un soporte a los hermanos distinto al que los padres dan, ¿no? Pero al final no es un sitio de no preocupar. Preocupar no es sufrir. Preocupar es acompañar. Es muchas veces cuando pensamos en decir un problema que nos está pasando es voy a ser una carga. No es una carga porque lo que necesitas no es que te solventen. Es sentir que es un lugar para tú poder estar tranquilo de decir estoy en la mierda o joder qué mal día llevo o desahogo, no resolver, ¿no? Y la validación, ¿no? Es escuchar. Muchas veces lo que queremos es que nos escuchen, no que nos den una solución rápida. Yo creo que ahí la rapidez del mundo ha hecho mucho, ¿no? Porque nos cuesta mucho sostener el malestar del otro. De repente, ¿no? Alguien a quien queremos tanto como nuestros hijos, nuestras parejas, nos están diciendo que lo están pasando fatal. Entonces ya no es que lo pases mal por esa persona, sino que ese malestar se te contagia, ¿no? Entonces de repente lo que necesito es que este malestar se vaya cuanto antes, voy a intentar dar soluciones rápidas, a ver si esto se va cuanto antes, ¿no? Y lo que la persona necesita es que le escuchen. Yo quiero quejarme, quiero quejarme tranquilamente con mi madre un rato hasta que se me pase, que es lo que yo necesito, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces cuando en este no preocupar no se cuentan X cosas, ¿no? En la familia hay como ese secreto familiar. Entonces, obviamente hay que llevar cuidado con cómo se transmite las cosas a los hijos, que esto es una gran preocupación que traen los papás a consulta, ¿no? De cómo le digo yo esto a mis hijos, porque esto es algo como muy difícil, no sé si están preparados para oírlo, ¿no? Entonces, hay cosas que son de la pareja que no tienen que pasar, ¿no? Lo conyugal no tiene que pasar a los hijos, que esto pasa en muchas familias. Es que mamá ha hecho tal, o es que papá me puso los cuernos, ¿no? Y de repente como que el niño tiene unas informaciones que dice ¿y yo qué hago con esto, no? Pero por otro lado hay otro tipo de cuestiones que aunque no se verbalicen, están en casa y se nota, porque mamá está muy preocupada, porque papá está actuando de otra manera, ¿no? Y entonces el niño, el malestar lo percibe, los chicos son listísimos, ¿no? Entonces el malestar lo perciben, ven que algo está pasando. ¿Y qué hacen con eso? Porque no saben qué está pasando. Y la mente, ¿dónde te lleva? A los peores escenarios, a lo más catastrófico, ¿no? Es como, ¿qué puede estar pasando? Lo peor. Si no me lo cuentan, lo peor. Alguien se está muriendo, ¿no? Eso es. Entonces yo creo que ahí sí que es bueno también lo que tú decías, ¿no? Que no se convierta en un por no querer preocupar, callar, ¿no? Todo. Y que haya como una distancia en la comunicación, porque esa distancia habla de una distancia en lo relacional y no una distancia afectiva. Y ahí se pierde el vínculo, ¿no? O se daña. Sí, yo creo que eso es proteger desde el secreto al final es separación. ¿No? Y entiendo desde el motivo por el que se protege, ¿no? Desde el silencio. No sabemos cómo transmitir esto. Pues bueno, hay que aprender. Hay que ver cómo se dosifica o qué información se le da, pero al final nos comunicamos de dos formas, verbal y no verbalmente. Aunque yo no diga nada verbalmente, no verbalmente, lo estamos diciendo todo. Totalmente. Entonces, y además los chavales que son hipersensitivos, ¿no? Se dan cuenta de todo. Eso es. No, y luego que el chaval también pueda adaptarse, ¿no? O cualquier miembro que pueda adaptarse a lo que está pasando. De si yo sé que algo pasa, pero no sé qué es, lo que hago es sufrir y no lo digo porque, claro, esto no se puede hablar, lo llevo por dentro, pero toda esa sensación de angustia al final salta con la sartén o salta con no me hables y pego un portazo. Totalmente. Y te atraviesa. Ese sufrimiento te atraviesa y te acompaña. Y no solo está en casa, te acompaña luego cuando vas al cole. Eso. Y de repente, pues es que baja el rendimiento académico, ¿no? O cuando vas a tu trabajo y no eres capaz de concentrarte, ¿no? Que no nos damos cuenta de que es como, yo siempre digo que son como fichas del dominó, que tiras la primera y van cayendo el resto. Entonces, a veces cuesta entender que lo que me pasa ahora, que es lo que yo puedo percibir y poner palabras de estoy triste o muy irritable, viene de cosas que nos parece que no tienen nada que ver, porque son esa primera ficha del dominó que cayó y que de alguna manera afectó a esa última ficha, ¿no? Entonces, esa parte creo que es muy importante. Luego, a la hora de transmitir, como tú decías, hacerlo bien, ¿no? Adaptarlo al lenguaje. Como muy bien decíamos, ¿no? Si es muy pequeño, hay que adaptarlo al lenguaje del niño. Yo siempre digo que hay muchas veces no es contarlo todo con todos los detalles, es no mentir y no contar toda la verdad. Es decir, poder decir de forma genérica, dependiendo un poco de la etapa, ¿no? de los chicos y incluso de los jóvenes, ¿no? Hasta qué punto contar para que se entienda que esto no va a ser un secreto
cómo decirlo y cómo adaptarlo a las edades. Creo que eso es esencial para que esto no tenga una repercusión, porque a veces nos pasamos de frenada. De repente contamos algo que los chavales no pueden sostener. ¿Y ahora qué hacen con esa información, ¿no? Sin tener como herramientas para poder tomar decisiones. Entonces yo creo que ahí es donde los padres los veo como más preocupados en consulta, ¿no? De, Ana, ¿cómo se lo digo? ¿Qué hago? Sí, 100%, ¿no? Y a veces yo siempre digo que lo que me digan en solitario va a estar siempre sujeto a hablarse en familia, ¿no? Para justamente evitar esto, ¿no? Y siempre es como que me dicen, ay, querría hablar esto, quiero que sepas esto, pero yo, si lo quieres hablar, te voy a ayudar a que lo comuniques, pero si me lo cuentas, va a ser algo que yo no, sobre todo porque yo no puedo ser parte en una consulta de saber que hay secretos y están manteniendo, porque justamente lo que quiero es lo contrario, ¿no? Entonces, pero hay mucho miedo a decir algo inapropiado, hay mucho miedo a... Y al final, ese miedo es normal, es lícito, pero es un miedo que hay que atravesar de hacer una forma como acompañado, ¿no? Entonces, esa parte de, venga, pues te voy a acompañar a decirlo. O sea, no podemos guardar esto, te voy a acompañar a decirlo. Y en la potencia que luego se ve, tanto en la persona que lo puede decir, que se libera. O sea, de repente notas muchas veces como que liberan incluso en lágrimas, ¿no? De, ya está. Por fin, ¿no? Eso es. Y la familia es como, joder, vale, ahora entiendo qué está pasando, ¿no? Es como que de repente es como algo que está atascado y se libera. ¿no? Y se libera. Yo lo veo a veces en consulta, cuando hago consulta individual, vienen los padres incluso de chicos y chicas ya adultos, ¿no? Y te dicen, ¿tienes un momentito? Te lo cuento yo ahora en solitario, pero tú no le digas nada a ella. Y yo siempre les transmito, ¿cómo voy a construir yo un vínculo con un paciente si estoy hablando de él a sus espaldas? Es muy difícil, ¿no? Entonces, a veces le digo a los chicos, y se lo digo en consulta, le digo a los chicos, si es algo que no va con vosotros, que tiene que ver con algo de papá y mamá y que es algo conyugal, que no es de padres y no es de hijos, quizá me lo puedan contar si necesitan, pero nunca jamás vas a estar fuera de lo que a ti te atraviesa. Y creo que eso es esencial para poder construir un vínculo, ¿no? Porque la alianza terapéutica es súper potente para poder funcionar, ¿no? Entonces, desde ahí es donde se puede abordar, desde que no te sientas ajeno, desde que no veas que están haciéndote, ¿no? Están hablando de mí y me están organizando. Yo soy el paciente y yo necesito formar parte de esto. Y creo que en la terapia de familia esto se ve mucho, porque todos son pacientes. Todos, ¿no? Entonces, intentamos salirnos un poco del término paciente, porque suena un poco, ¿no? A veces tiene algún término peyorativo, ¿no? Pero realmente todos forman parte de la familia y por tanto todos tienen algo que aportar a esa familia y todos tienen algo que ayudar, ¿no? Eso es. Y cuando lo que tú decías al principio, que me ha parecido como muy interesante, el poder ver la terapia cuando son capaces de verla desde la ayuda, no desde la evaluación. Que esto es súper difícil de explicar, no sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo que es que luego al final, o sea, se explica, pero creo que es algo que se tiene que vivenciar. O sea, tú puedes explicarlo millones de veces, pero al final hasta que no experimentan, ya te digo, es que para mí lo bonito es que lo experimentan y de repente ya son ellos, ¿no? Al principio yo voy marcando, ¿no? Es como, venga, ahora quiero ver a los padres, ahora quiero ver a toda familia, ahora quiero ver el equipo de chicos o el equipo de chicas, o voy marcando en función de los niveles que hemos estado hablando. Pero es que llega un momento que son ellos los que me dicen, creo que necesitamos una sesión de hermanas. Hace relativamente poco teníamos una familia que ha pasado por diferentes etapas, le hemos estado acompañando y fue una de las hermanas que ya pudo decir, mira, yo creo que necesitamos una sesión de hermanas. Y para mí es estupendo porque el hecho de que ya lo promueva la propia persona ya da que no lo señales tú, ¿no? Eso es, ya da. Además fue súper chulo porque justamente ese día tuve que traer a la perra, entonces eran pues 3 adolescentes. Y mi perra es lo contrario, un perro de apoyo emocional porque se tumba y pasa de todo, ¿no? Pero fue súper bonito porque eran 3 adolescentes, como estaba la perra, se sentaban en el suelo y obviamente me tuve que sentar en el suelo y de repente fue algo súper mágico porque fueron adolescentes. Y era una situación de una familia con un trastorno alimentario, pero fueron adolescentes. Entonces, y pudimos salir, ¿no? De lo alimentario, claro. de hablar todo el rato de no come si come. Claro. Es que eso es esencial. Y entre el perro, no sé, y ahí empezaron a hablar, pues yo siento que te he decepcionado, yo siento que no quiero cargarte con mis problemas a ti, por eso me separo, y de repente como que se dio, la perra se movía, iban hablando, jugando, y fue tan bonito, porque uno, la demanda era de ellas querían un espacio entre ellas, porque la enfermedad había secuestrado la relación entre ellas.
el espacio demandado por ellas, el salir de lo silla, el contexto, ¿no? Que a veces, muchas veces ayuda, y el ponerse en un contexto de yo quiero recibir esa ayuda, fue súper potente. Entonces es ahí, ¿no? Como que de repente ellos vivencian que es un lugar de cuidado. Sí, yo creo que esto de los subsistemas es interesante, ¿no? También para poder transmitirlo a la gente, que hay veces, ¿no?, que en terapia hay que dividir. Una cosa es la convocatoria inicial y un poco ver qué le pasa a la familia y estudiar un poco qué le pasa a la familia, pero luego a partir de ahí a veces hay que coger a los hermanos y potenciar el sistema de hermanos, y coger a los padres y potenciar el sistema de padres, ¿no? Entonces a veces cada familia tiene unas necesidades completamente diferentes y lo que no tiene tanto sentido es separar los subsistemas, ¿no? Es decir, entender que los hermanos necesitan estar juntos, los hermanos necesitan estar juntos, y que a través de esa convocatoria ya hay un mensaje claro, que es que sois hermanos, ¿no? Y que es importante que compartáis entre vosotros, ¿no? Y que estáis todos en horizontal. Eso y que tenéis que poder estar en horizontal, no estar cuidando uno de otro. Eso es, ya más súper guay, porque el hecho de que no estén los padres ya hace que se comporten diferente. O sea, el poder coger una sesión de hermanos, porque tú puedes hablar del equipo de hermanos con los padres, o el equipo de padres con los hijos, ¿no? Pero el hecho de que se respete, pues como en casa, pues yo quiero hablar con mi hermano de algo que me ha pasado a mí, pues le voy a contar de una forma que si se lo cuento a mis padres, y eso es normal. Y eso también lo tenemos que entender. Los padres tienen que entender que tienen que saber, pero a lo mejor no tienen que saber tanto, y que el padre es padre y el hermano es hermano. Entonces, no, muchas veces me dice, es que no me lo cuenta todo. Y ahí alguna vez me han dicho, es que son cosas que si yo estoy ligando con un muchacho, se lo voy a contar a mi hermana, eso no te lo voy a contar. Porque me da vergüenza, pero bueno, es que es lo normal. Yo no le contaba ni a día de hoy le voy a contar a mis padres, ¿no? Lo que yo haga en ese estilo. Hay que saber qué cosas tienen que permeabilizar hacia arriba y hacia abajo, y qué cosas depende del sistema en cuestión, ¿no? Para respetar ese sistema, esa individualidad, ese lugar. Y muchas veces le digo a los padres que tiene 15 años. Y sobre todo despatologizar, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando venimos con un trastorno de la conducta alimentaria, que hay que entender que tiene una serie de riesgos, ¿no?, y una serie de implicaciones, y hay que tratarlo, no hay que dejarlo estar, pero muchas veces cuando venimos de una enfermedad, pongo trastorno de la conducta alimentaria, igual que puedo poner cualquiera, venimos de una enfermedad, lo que ocurre es que ya todo nos da miedo que sea un síntoma, ¿no? De repente no me cuenta algo, esto es un síntoma, ¿no? Ya estamos como hipersensibles, ¿no?, hiperactivados con la alerta de que todo va a ser síntoma. Y yo creo que ahí los terapeutas tenemos que poder ayudar, ¿no?, a decir, tiene 15 años, sí, tiene que poder contarle a su hermana que le gusta este chaval y no contártelo a ti, ¿me entiendes? Porque eres su madre y al ser su madre pues va a costar más, ¿no? Entonces yo creo que esa parte sí que es importante. Y luego entender, porque creo que a veces hay como un pequeño error... ¿no?, de comprender que la terapia de familia no solo es para familias que tienen hijos pequeños. Hay terapias de familia que se hacen con familias en las que los padres ya tienen cierta edad y los hijos son adultos y a lo mejor tienen 40 años ya, o 50, o los que tengan. Quiero decir que ya tienen una vida un poquito más estructurada y hacen su trabajo, ¿no? Que la terapia familiar no está solo para niños pequeños y para poner límites, ¿no?, que va mucho más allá y que es para todas las familias, y uno sigue siendo familia aunque tú te vayas a, no sé, Santiago de Compostela a trabajar, ¿no?, y tus padres vivan en Madrid, seguís siendo familia. Eso es. Y mira, aquí las tecnologías nos han ayudado porque se pueden hacer, aunque uno esté lejos, se le puede invitar, ¿no?, vía conferencia. Y sobre todo que no solo tienen que venir cuando exista un gran problema, ¿no? Porque muchas veces yo siento que llegan como ya tarde, ¿no? Cuando ya está todo tan viciado, ¿no? Cuando ya hay un problema, ¿no? La terapia familiar al final no me gusta verla como un lugar de curar. Es un lugar de entender, es un lugar de construir, es un lugar de compartir. Entonces no tiene que estar pasando una persona con una patología. Simplemente puede estar pasando un no estamos entendiéndonos. Eso es. O nos gustaría trabajar esto. O incluso hay cosas que queremos comunicar y no estamos pudiendo comunicar, ¿no? Que la terapia familiar va mucho más allá. Es ese espacio de construcción y de acompañamiento, ¿no? Y al final nosotros muchas veces somos los intérpretes. Se están diciendo cosas y nosotros traducimos. En plan, de lo que está queriendo decir es lugar de aunar. No, porque yo no sé si te pasa, pero es como, no estamos tan mal para la terapia familiar. Es que no tenéis que estar tan mal. Es que queremos que no estéis tan mal. Totalmente. Yo creo que ahí, y ahí entono el mea culpa con los gremios, ¿no?
de terapeutas, psiquiatras, psicólogos. Yo creo que ahí es importante entender que tenemos que hacer esa divulgación, ¿no? Porque yo creo que la terapia familiar está mal entendida, ¿no? Es esa, se está utilizando, como tú muy bien dices, como ese último eslabón al que llegar, ¿no? Y luego es muy difícil trabajar, ¿no? Que ya hay tanto instaurado que es muy difícil trabajar desde ahí. Se puede hacer, se hace, pero requiere mucho más tiempo, requiere mucho más esfuerzo por todos los miembros de la familia. Entonces, no entender la familia desde el último eslabón de tratamiento, el poder entenderlo desde el inicio, ¿no? Y creo que ahí es súper importante que podamos divulgar y que puedan crecer, ¿no? Los profesionales en terapia familiar, que puedan seguir formándose y que puedan crecer equipos. Creo que ahí eso aquí lo tenemos muy claro. Yo creo que en CITEMA está bastante claro, ¿no? Sí. Que la parte de servicio de terapia familiar está súper instaurada y que nosotros esa parte no la vemos como el último eslabón. No, y el problema es eso, que llegan tan agotados porque llegan a haber pasado por muchos recursos. Cada recurso trabaja a su forma, le da una información. Que hay muchas familias, a mí ya cuando me llegan es como, es que me han dicho tantas cosas ya. Y como que llegan una actitud como ya de derrotismo, entonces, claro, remontar eso es súper difícil. Y yo creo que ahí, ¿no? En CITEMA, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me gusta de trabajar aquí es el poder entender la coordinación. Si una familia, que yo veo a uno de los miembros de la familia y soy su psiquiatra y estoy poniéndole un tratamiento y estoy ayudándole, tengo la capacidad de que en el mismo centro en el que yo trabajo conozco a los terapeutas y trabajamos, ¿no? O si yo estoy haciendo terapia de familia, ¿no? En ese momento, ¿no? Entonces puedo coordinarme con su psicólogo, con su psiquiatra, ¿no? Entonces esa cohesión es muy necesaria porque, como tú muy bien dices, van ocurriendo cosas y en cada lugar se dice una cosa. Si no tenemos una visión conjunta y dirigida, no podemos ayudar a la familia. No pueden estar ocurriendo cosas en una consulta y en otra cosas completamente diferentes que no siguen una misma línea. Aunque poner un tratamiento farmacológico sea diferente a hacer una terapia de familia, pero esa visión sistémica es tan necesaria para poder abordar, ¿no? Incluso desde lo farmacológico, es tan necesaria, porque si no tenemos eso en mente, estamos poniéndole la cabeza como un bombo a la gente. O sea, ¿no? Están ya al final agotados de tanto, ¿no? Y a veces llegan a consulta y te dicen, no, pues mira, he tenido un terapeuta, luego me he cambiado, y ya llegan agotados, ¿no? Sí. Totalmente, llegan agotados, y porque lo que tú dices es que al final yo creo que tenemos que hacer como un trabajo de autorresponsabilidad, no yo diría incluso de humildad profesional, de decir, mira, lo importante es la persona que tienes delante y lo importante es lo que va necesitando esa persona. Muchas veces con esto de que sabemos mucho, a veces como que se nos olvida que el objetivo es que vivir, ¿no? Lo que hemos dicho antes. Entonces, yo soy de esta corriente, quiero esto, olvídate. O sea, yo hago mucho trabajo de olvídate, y si veo que no, pues no es conmigo, no es de esta forma, ¿no? Totalmente. No forcemos, porque al final lo que tenemos delante no es un mueble, no es una piedra, van dejando huella las cosas que van pasando, ¿no? Y está claro que nuestro trabajo tiene algo complicado, que es que la persona vincule, no vincule, y eso, pues ya está, cada persona es una personalidad. Y por eso es tan importante decir, esta familia está sufriendo, tengo que tener un pensamiento holístico y también colocarnos en un lugar humilde de no tengo la verdad absoluta, voy a intentar ayudaros. Yo contemplo tanto la individual como la familiar como que a mí me llegan con un puzzle y que tenemos que poner las piezas, pero el puzzle es suyo. Totalmente. Yo puedo decir, oye, mira, yo creo, o yo siento, a mí me da la sensación, o creo que te está diciendo, pero la imagen final es la que ellos quieren, no la que yo crea. Claro, yo aquí es poder devolverle la responsabilidad sobre su propia vida y el derecho sobre su propia toma de decisiones. Esto es esencial, el poder decirle, yo sé de psiquiatría, ¿no? Yo sé de terapia familiar, yo sé de trauma complejo, ok, pero esto no sé tu historia. Entonces vamos a intentar entenderlo juntas, ¿no? O te pregunto, ¿no? Te hago una pregunta y te digo, no lo sé, ¿eh? Te estoy preguntando para ver si entre las dos podemos pensar, ¿no? Eso es. Y el pensar juntos. Luego yo decidiré si te tengo que poner, ¿no? Tetralina, si tienes que venir a terapia familiar, os voy a convocar a los hermanos, os voy a convocar a los padres. Pero
vamos a intentar entender qué te está pasando y lo vamos a pensar juntos, ¿no? Porque yo creo que si no existe un paternalismo, ¿no? Que ya estamos, yo creo que ya en otra época, ¿no? Esto del paternalismo lo tenemos que dejar, esto de decirte a ti lo que te pasa y tú tienes que hacer, esto ya no, esto ya no. Y además eso se ve mucho en las terapias familiares porque al final llegan y me preguntan, ¿entonces qué hago? Hacemos una sesión muy bonita, los chavales se emocionan, los padres se emocionan, todo el mundo ahí súper guay, acaban, se dan un abrazo y se sienten y dicen, ¿entonces qué hago? ¿No? Y es como, pues lo que acaba de pasar. O sea, sí. Esto es lo que hay que hacer, pero no es como las sobrepautas, que es necesario pautas, pero desde ese estilo paternalismo hay que también sacarlos y decir, bueno, es que este es vuestro espacio. Total. Es para que construyáis lo que vosotros queréis. Entonces, ¿qué hago? No sé, ¿qué sientes? ¿Qué necesitas? Y si me equivoco, lo hablas. Claro. Si hay algo que te equivocas, pides perdón. Claro. Y si no, muchas veces es como, pero ¿cómo hago esto? Le has preguntado. Da igual el sistema que sea, ¿no? Pero ¿cómo le has preguntado a tu marido, le has preguntado a tu hijo, le has preguntado a tu hermana? Es que si le sienta mal, le has preguntado si le va a sentar mal. ¿Qué necesita? Eso ¿no? es. Y yo creo que eso es esencial muchas veces poder transmitirlo en consulta desde el inicio, ¿no? No nos vamos a posicionar ahí, te vamos a ayudar un poco a entender la base, porque mucha gente viene y te dice, yo ya he hablado mucho, ¿no? Y a mí es que hablo, pero nadie me dice lo que tengo que... Dime qué tengo que hacer. Claro, yo se lo digo mucho a los padres. Si yo me coloco en el lugar del educador, en el lugar del padre, en el lugar de la madre, entonces yo dejo de ser terapeuta y tú no puedes ser padre. Yo no puedo quitarte tu espacio. Es tu espacio. Yo te ayudo para que tú puedas tomar las decisiones que quieras desde un lugar de mayor calma, de mayor tranquilidad, de mayor unión, de mayor reconstitución, ¿no? Pero desde ahí tú decides. Y si te equivocas, efectivamente, pues te equivocas, porque también el equivocarnos ayuda a todo nuestro sistema, ¿no?, a elaborar estrategias alternativas. Y si no nos equivocamos, no elaboramos estrategias alternativas, ¿no? Yo creo que en este mundo individualista hemos caído en algo que da, desde mi punto de vista, un poquito de miedo, ¿no?, que es el tema este de yo soy independiente, ¿no? Este concepto de independencia que creo que se ha entendido mal. Y de fuerza. ¿No? Soy independiente y fuerte. Sí. Y entonces, como soy independiente y fuerte, no necesito a nadie. ¿Cómo no vas a necesitar a nadie? Todos necesitamos a alguien, necesitamos a nuestra familia, necesitamos a nuestros amigos. ¿Qué haríamos los que nos hemos ido a vivir fuera sin nuestros amigos como estructura? Dificilísimo, los amigos nos construyen, ¿no? Entonces, el necesitar al otro, el no caer en el individualismo que luego, ¿qué hago? Me voy al psicólogo. Yo quiero estar toda mi vida con mi psicólogo. Estás convirtiendo un espacio terapéutico que tiene que ser finito, no tiene que ser eterno, tiene que ser finito, tiene que ser corto, en un lugar de familia, de amistad. No. El espacio terapéutico es para tratar lo que se necesita cuando se necesita y no siempre se necesita. Y cuando se necesita y ya se ha terminado porque ya has podido llegar a ese punto, hasta luego, alta terapéutica, y tú tienes que volver con tu familia, con tus amigos, con tu entorno. Hay veces que hay familias que se rompen porque hay situaciones de muchísima gravedad, pues entonces tienes a tus amistades. Quiero decir, tu entorno natural, normativo, si lo queremos poner así, es el entorno que te tiene que acompañar, ¿no? Totalmente. Has dicho ahí una cosa importante también que luego se refleja mucho también en las familias de tengo que poder, ¿no? En las familias a veces que llega como el que puede. El miembro que tiene que poder, ya sea el padre, la madre, da igual, ¿no? Independientemente, pero si yo caigo, caen todos, ¿no? Esta frase de es que yo no puedo fallar, porque yo sostengo, yo no... Esta situación genera tanto sufrimiento a todos, muchísimo. Porque, bueno, sí puedes caer. Porque aunque esto es muy bonito, porque muchas veces cuando de repente en sesión muestran la vulnerabilidad, es que es súper bonito porque de repente los otros tiran. Y de repente la otra persona coge riendas o el adolescente abraza, ¿no? Como que sí puedes caer. Te da miedo porque llevas sosteniendo, porque eres el fuerte mucho tiempo. Pero sí se puede, porque al final hay que turnarse ese rol de poder, ¿no? No siempre tiene que ser alguien que tira y que al final infantiliza. O sea, el que tira de alguna forma está infantilizando a la pareja que no tira y a los hijos que no tiran, ¿no? Y que las dinámicas de poder van cambiando. Eso. No, esto es algo que... No, él siempre hace esto, ella siempre hace esto. Ahora, a lo mejor os pasan otras cosas y ahora la dinámica de poder cambia un poquito y ahora cada uno adopta un rol diferente, ¿no? En esto que dices, yo a veces lo veo con las mamás. Dice, si no estoy yo, no puede hacer los deberes.
bueno, es que estás acostumbrándole a que si no estás tú, no puede hacer los deberes, pero a lo mejor si tampoco le das ese espacio para hacerlos, no ocurre la magia. Entonces, esto que decías, ¿no? Ocupamos tantos espacios que luego lo que transmitimos es sin mí no puedes. Y esa persona efectivamente siente que ese fuerte, si cae esa persona también. Entonces, creo que lo bonito de la terapia es poder ver esos cambios. Wow. El que no podía puede, ¿no? El que tenía que poder ahora no puede y puede permitirse no poder, ¿no? Esa parte. Y eso, a mí por eso me gusta tanto la terapia familiar, porque pasan las cosas. O sea, estás viendo cómo pasan las cosas. Entonces, cuando de repente pues tengo en mente un caso ahora, ¿no? Que era que habían tenido una situación muy difícil, con un cáncer por medio, personas con depresión, con trastorno alimentario, y que el padre en este caso había sido, y llegó un momento en el que se sentó y yo le pregunté, bueno, tal, y se puso en modo, no, porque hay que hacer esto, y ya le dije, pero ¿cómo estás? Y se puso a llorar y dijo, pues es que está siendo duro, pero me da miedo porque si yo no estoy fuerte, no sé qué va a pasar. Fue tan bonito ver cómo son 4 hijos, los hijos le abrazaron. La madre, que en este caso había sufrido el cáncer, le dijo, es que esto también lo necesitas tú, o sea, yo necesito que me sostengas, pero yo puedo sostener también esto, ¿no? Fue tan bonito de repente el ver cómo esa persona se arropaba y las personas que eran las no útiles, sentirse útil, fue tan chulo. Y que se da, esto que estoy contando no es un caso excepcional, como que se da mucho, porque se genera un lugar tan cómodo en el que la gente puede vivir teniendo la tranquilidad de que al final yo creo que la tranquilidad que damos los terapeutas emocionales es que vamos a conseguir que las cosas no se vayan de madre. Entonces, que salgan cosas. Pues si hay que tener un conflicto, se va a dar. Vamos a permitir el conflicto, con la seguridad de que yo no voy a permitir que llegue el conflicto a herir a alguien. O si hay que llorar, pero con la seguridad de que yo puedo sostener, ¿no? Entonces, esa figura que yo creo que ayuda mucho en la terapia familiar hace que haya magia. O sea, y te invito a que aquí puedas ser. Eso ¿no? es. Te invito a que aquí puedas ser. Y si aquí puedes ser, coges la fuerza necesaria para poder ser fuera, ¿no? Y no tienes que estar en el hacer todo el rato, porque te desconectas de tu propia emoción. En el momento en el que te desconectas de tu propia emoción, estás fuera. Eso es. Y entonces la manera que tiene, ¿no? Ese cuerpecín de sacar lo malo es a través de síntomas. Es la única manera. Yo siempre le digo a los pacientes, va a salir. De una manera o de otra, llámalo como tú quieras. Coge los criterios de clasificación y ponle los nombres que a ti te apetezca. Va a salir, ¿no? Okay. Se va a activar esa vulnerabilidad previa y saldrá de una manera o de otra. Entonces, vamos a permitir ser. Yo creo que en eso que dices, ¿no? De esto es un lugar seguro y aquí puedo ser. Eso es. Y no, lo que no puedo ser fuera, ¿no? Eso es. Sí, y que muchas veces los padres creen que lo que necesita la familia es que sean la parte sostenedora. Y muchas veces no. Los padres también tienen que dejarse esa vulnerabilidad. Porque por un lado necesitan esa vulnerabilidad, pero es que los hijos necesitan ver vulnerabilidad en los padres también. Porque si no, el ideal que tienen es que yo soy débil, porque mis padres pueden con todo. No pueden con todo. No pueden con todo, ¿no? Entonces, poder que la familia, respetando los sistemas que hemos hablado antes, que los padres también puedan saber cómo poder mostrar esa vulnerabilidad en familia, defendiendo de la etapa de los hijos, dependiendo de los hijos, como adaptándose a la etapa vital de la familia. Pero es tan importante. Yo siempre digo, ¿no? Esto no es como una presa que haya que contener y saber qué sacar, sino más bien es como un río que va fluyendo, o como el mar que llega en olas, ¿no? Es permitir que la vida familiar vaya evolucionando, ¿no? Porque si no, que se generan bloqueos. Y cuando se genera el bloqueo, la vida corre, pero la familia se estanca, ¿no? Y los grises, ¿no? Yo creo que lo que queremos son certezas. No queremos vivir en la incertidumbre, porque la incertidumbre genera mucho malestar. Entonces, como queremos una certeza, lo que necesitamos es que el terapeuta nos diga si podemos llorar delante de nuestro hijo o si no podemos llorar, ¿no? Pues depende, ¿no? Podrás llorar, pero a lo mejor, pues si estás todo el día llorando delante de un niño de 6 años, no tiene cómo sostenerlo, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces, yo siempre aludo al sentido común. Creo que estamos mucho más preparados de lo que nos creemos. Y que, como tú decías, con la sobreinformación que hay, que muchas veces es una información que te dice lo que tienes que hacer, pero no te permite ser. Entonces, en ese no permitirte ser, estás todo el rato en, venga, pues ahora, no, si estoy mal no lloro, pero entonces si no lloro, no le enseño mi vulnerabilidad. Y entonces, es terrible, es que tiene que ser súper angustioso, ¿no? Estar todo el día en ese punto, ¿no? Totalmente. Fíjate que una cosa que a lo mejor también es importante comentar, que aunque no profundicemos, ¿no? Pero
para la gente que también pueda sentirse aludida con esto, ¿no? Trabajar familia con familiares que o no están o por lo que sea soy adoptado y no tengo, ¿no? También hay terapia familiar para esto, ¿no? Al final la familia está, aunque no esté, ha estado y en mi cabeza está. Representacional. El modelo representacional es esencial porque está ahí y está presente. Y hay que trabajarlo. Sí, o algún familiar que se ha ido o patologizado o lo que sea, ¿no? No, porque no quiero que haya gente que escuche esto que diga, bueno, pero como yo no tengo o yo no, o mi tal miembro no está, la terapia familiar va mucho más allá, ¿no? De lo que hemos dicho, cada modelo familiar es distinto. Entonces, parejas o trabajar con tu idea de la familia que has tenido, ¿no? Todo, es que la familia al final, lo que hemos dicho, es como el código que nos da fuente al principio para luego funcionar, ¿no? También hay un espacio para ese tipo de familias. ¿Qué le dirías ahora en este caso a profesionales? ¿Qué le dirías a algún profesional que está queriendo empezar este camino tan apasionante de la terapia familiar? Yo le diría que lejos de planteárselo como voy a ser terapeuta familiar per se, ¿no? Y voy a poner una consulta de terapia familiar, yo le diría que estén abiertos a tener una mirada sistémica. Creo que eso es esencial, que es que te aporta en todo. Desde la consulta de psiquiatría, desde la consulta de psicología individual, luego el poder hacer terapia familiar, que es lo que creo que es muy chulo, ¿no? Y que a todos nos gusta, pero sobre todo la apertura que te va a ofrecer el poder ver a la familia como familia y no a la persona como síntoma. Creo que eso te va a ayudar en todo, en poner un antidepresivo si lo necesita, en poner, ¿no? En todo, en psicosis, o sea, muchas veces como que nos planteamos la terapia familiar, como tú muy bien decías, para las patologías. Y luego dentro de las patologías hay patologías que no nos parecen de terapia familiar, ¿no? No, porque es que tuvo una psicosis. Bien hecho y entendiendo lo que es la psicosis, sabiendo qué son los síntomas, o sea, cualquiera no puede hacer esto, ¿no? Es como hay que entender bien, ¿no? La patología también de base. Esa persona que tiene esa patología sigue teniendo una familia. Justo. Y su modelo relacional sigue atravesándole. Eso. Y ese modelo relacional ha seguido activando esa vulnerabilidad para desarrollar esa enfermedad. Entonces, es esencial. A mí me ha ayudado a tener una apertura de mirada. No sé a ti en qué te ha podido ayudar. Yo diría eso. Yo creo que a mí me ha ayudado en la forma con la que se observa incluso el paciente individual. O sea, a mí me ha como que sacas, ¿no? de que yo, sin ser mucho siempre de categorizar, ¿no? Pero como que van más allá, como que entiendes las cosas en contexto, ¿no? Y al final es que somos animales contextuales, o sea, somos personas que estamos en sociedad, ¿no? Hay ahora una corriente, ¿no? De decir, la salud mental me ayuda a crecer o me ayuda a meterme en un sistema enfermizo, ¿no? Porque hay veces que me vienen y me dicen, ayúdame a llevar esto. Y yo te voy a decir, es que quizá el problema no es que tú lo gestiones mal, es que te tienes que ir donde estás, ¿no? Como que ayuda mucho más a tener una misión como mucho más externa de todo, como eso, como aparte más relacional. Y luego lo que yo le diría es que es muy bonito. O sea, a mí lo que me parece es que en general nuestra profesión es bonita, ¿no? Sí. Dura a veces. Muy dura, pero muy bonita. Y a los nuevos les digo que calma, que se pasa la angustia. Dura a veces, pero muy bonita. Y especialmente la terapia familiar es muy bonita porque se ven desbloqueos muy chulos, sí, ¿no? Y ves a personas que aparentemente no están ajenos, que realmente no estaban tan ajenos, sí, que están sufriendo en silencio, que se preocupan, pero de una forma distinta que no se ve. Sí. Entonces, para mí, yo lo veo como que cada día es una aventura nueva en una terapia familiar, sí, ¿no? Y hay momentos duros, pero muy bonita. Y yo creo que es muy importante formarse. Porque yo veo a veces profesionales que se embarcan en procesos familiares y claro, si ya con una persona es complicado, tener una familia en consulta y tener que estar pendiente del lenguaje no verbal que tiene el de aquí, ¿no? Que a veces incluso se hace ecoterapia. ¿Cómo se sientan? ¿No? ¿Cómo se sientan? Si se sientan estos dos juntos o no. Es decir, y luego el respeto que tienes que tener a todos los miembros de la familia. Hay que tener en cuenta tantas cosas que hay que estar bien formado para embarcarse en el proceso. Creo que eso es esencial. Y entender que el terapeuta de familia no es
el juez o el árbitro. O sea, no es el que toma partido de qué es lo correcto. Ni el salvador. Ni el salvador. O sea, que a veces nos ponemos como en los polos, ¿no? Me hace mucha gracia porque a veces me dicen, no, es que claro, tú estás con no sé quién, ¿no? En la terapia. Sí. No, es que tú defiendes mucho a no sé quién. Como, no, porque realmente no, o sea, me da igual. No, mi objetivo no es depositarme, es que funcionéis. Entonces, claro, lo importante es no. Porque que luego eso va cayendo. Luego esa misma persona te dice, al principio lo entendí de esta manera, ¿no? Y ahora veo que no es así, que no hay una coalición en ningún momento, ¿no? Eso es. Es muy importante como que estar dentro y fuera a la vez. Por eso es tan importante la ecoterapia, ¿no? Tienes que estar lo suficientemente dentro como para poder generar el vínculo de empatía y con tus cambios generar cambios también, pero lo suficientemente fuera para que no te arrastre, ¿no? Tú tienes... Claro, es que hay miembros de la familia que pueden ser 5 y tú 1. Es que tienen más fuerza. Te pueden arrastrar, ¿no? El hecho de tener un trabajo muy integrado con equipos, de hablar con el psiquiatra, hablar tal, te ayuda a salir a hacer coterapia. El espejo ya es una fantasía, pero claro, ojalá todo el mundo. Claro. Pero al final es mucha formación, saber mucho cuál es tu papel en ese lugar, respetar mucho los ritmos y sobre todo eso, ¿no? El dejarte tú también llevar un poco, sí, pero manteniendo la distancia, ¿no? Sí, y es un trabajo difícil, yo creo, ¿no? Entonces, luego también, pues somos seres humanos, ¿no? Y tienes que estar como, lo tuyo tiene que estar muy trabajado para no llevártelo, ¿no? A la terapia, para que esa transferencia de las emociones de cada uno de ellos no te arrastre. Entonces yo creo que al final nuestro trabajo requiere de un trabajo personal muy potente. Eso es. Y muy elaborado previo, ¿no? Para no depositar lo mío en ellos. Eso. Porque hay muchas familias que vienen muchas veces con problemáticas que nosotros tenemos en nuestras propias familias, ¿no? Totalmente. Entonces hay que poder entender a la familia desde su familia, no desde la tuya. Eso. Entonces en ese sentido yo creo que el trabajo personal también es muy importante. Indispensable. En terapia familiar, en general, yo creo que en nuestra profesión, sí, el que tú hayas hecho te hayas trabajado es súper importante. Pero en la terapia familiar, especialmente por eso, porque es que son muchas personas. Sí. Y tú tienes familia y a ti te influyen cosas y quieres replicar modelos. Sí, y a raíz también de lo que creo que es importante en la terapia familiar para mí un consejo que yo daría es, tienes que ver la herida de cada uno. Porque al final, aunque tú veas a alguien, y si te está generando rechazo, revísate a ti también, porque esa persona te está generando rechazo, que somos humanos. Se puede que hay tuyo, ¿no? Depositado en ese rechazo también. Pero si vas a entender el por qué actúa así, ¿no? Personas que puedan parecer más hostiles, con unos márgenes, ¿no? Pero más hostiles en el lenguaje. ¿Qué le está pasando? O personas más ausentes, que podemos hablar de que es que no hace caso. ¿Qué está pasando ahí, no? Poder ver... Porque si tú lo que haces es enjuiciar en una terapia familiar, lo que vas a hacer es cambiar el señalamiento a otro. El culpable es otro. Y no cambia nada. Pero no estás ayudando a que esa persona salga de ahí porque, insistimos, la gente quiere que sus hijos estén bien y la gente... hay bondad. Habrá en que no. En general, sí. Hay bondad. Entonces, en general, sí. Si no funciona, no es desde la maldad. Es desde que algo le está pasando a esa persona o algo le está pasando a ese sistema, ¿no? Y yo creo que también es muy importante entender por qué se requiere tiempo. Cuando nosotros tenemos una dinámica en una familia instaurada que lleva ocurriendo años y años y años y llegas ya 30 años después a terapia, ¿no? La dinámica va a intentar sostenerse cueste lo que cueste. Entonces, estar en terapia y que eso requiera tiempo está muy en relación con que la dinámica va adoptando maneras de poder colarse, ¿no? Y poder sostenerse igual. Entonces, si uno ocupa otro lugar, el otro intentará ocupar ese lugar, ¿no? Y es como intenta siempre mantenerse igual. Entonces, el trabajo requiere tiempo. Para que realmente esa dinámica cambie y no intente como quedarse con nosotros, requiere tiempo, porque muchas veces la gente, pues en esa impaciencia, y yo creo que también desde ese malestar, ¿no? Desde, estoy fatal, lo que quiero es estar bien, ¿no? Esto no está funcionando, ¿no? Llevo 5 sesiones y esto no está funcionando. Cambia tu modelo relacional de 30 años de evolución. Total. En 5 sesiones. Total. Tenemos también que ser como muy pacientes con los tiempos. Sí, yo siempre, el ejemplo que les pongo es como que cuando llegan a terapia, sea de familia individual, es como que se siembra una semilla. La semilla, hasta que empieza el primer bote, hay tiempo en el que hay raíces, ¿no? Yo le digo, vosotros no veis esas raíces, yo las veo.
Sí. No os preocupéis, están pasando cosas. Claro, están pasando cosas, ¿no? Muchas veces la frustración es como, están pasando cosas que no, luego viene el tallo, pero el tallo nunca es suficiente, ¿no? Es como, ya, pero es que sigue estando el problema, ¿no? Es como, esperaos, ¿no? Hasta que salga el fruto del árbol se tarda tiempo, pero que no parezca que no se está solucionando el problema, no significa que no estén ocurriendo cosas que al final darán ese cambio. Pero lo que tú has dicho, ¿no? Al final, la sartén no es el problema. Entonces, tenemos que ir para atrás, solucionar, y luego la sartén se va a solucionar casi solo, ¿no? Muchas veces luego cuando llegamos al problema, cuando ya vamos a trabajar el problema en cuestión de... Es como si es que ya no está, porque como ya se ha ido colocando todo lo demás, de repente eso se va colocando. Muy bonito cuando, por ejemplo, una pareja puede escuchar en terapia de pareja la historia del otro, ¿no? Súper. Porque hemos hablado mucho, ¿no? Hemos hablado mucho, somos una pareja que nos comunicamos mucho, pero muchas veces en terapia salen cosas que nunca se habían escuchado antes. De repente entender qué me pasó a mí con mis padres, qué les pasó a mis padres con sus padres. De repente poder escuchar eso del otro te hace entender tantas cosas y muchas veces no las entiendes el día de la terapia, las entiendes cuando te vas a tu casa, ¿no? Y empiezas como a darle una vuelta a lo que ha pasado y empiezas a ver por qué esa persona actúa de esa manera. Es que mira qué modelo relacional tuvo como modelo estándar de referencia, ¿no? Eso es. Y que eso es muy potente también y muy fuerte, ¿no? Es que mis padres no se hablaban, ¿no? Y de repente en mi casa, si había un problema, nadie decía nada. Esto era como, bueno, pues lo dejamos estar y ya se irá. Y luego nos decimos, oye, ¿has sacado la basura? ¿No? Y aquí no ha pasado nada. Y ahora yo pretendo que mi pareja, ¿no?, sea la persona como más comunicativa del mundo, ¿no? Vamos a intentar ayudarla, pero quizá vuestro lenguaje va a ser diferente. Y eso no es malo. No todo tiene que ser desde lo verbal. Lo verbal ayuda mucho, pero complementado con lo no verbal. Y el entender que la otra persona a veces es cariñoso en lo afectivo y en lo corporal, o el erotismo en la pareja, que eso es esencial para poder construir, ¿no? Desde ahí, no solo desde lo sexual, sino desde la intimidad, que la intimidad es esencial. Entonces, el poder construir desde ahí, yo creo que ayuda mucho a la pareja a poder adoptar su propio lenguaje, ¿no?, del amor y del contrato, ¿no? Yo siempre digo, las parejas ¿son amor? Sí, son contrato también, ¿no? Porque yo puedo querer mucho a una persona, pero a lo mejor esa persona, con respecto a mi proyecto vital, con respecto a mis mínimos, no está en sintonía. Entonces le quiero mucho, es maravilloso, pero nuestros caminos se bifurcan, ¿no? Entonces ahí el poder entender que hay algo más. Yo creo que ahí la terapia ayuda mucho, que hay algo más para construir una relación que no solo es el amor. Totalmente. Bueno, Ana, cómo nos encanta lo que nos encanta. Eso es. Podríamos estar aquí muchísimas horas más, ¿no?, hablando. Yo creo que lo que decíamos, ¿no?, hay tantos temas que tratar luego en terapia familiar, ¿no? Esto es como la parte de arriba del iceberg, ¿no?, la punta. Aquí hay 1000 temas que tratar, ¿no? Y que me ha encantado compartir contigo este ratito. Ha sido muy interesante. Nosotros siempre tenemos mucho palique, esto nos encanta, o sea que aquí podríamos estar. Y que es tan importante porque al final creces, ¿no? Con cada cosita esta que haces creces y está guay hablar con profesionales tan guays como tú. Y como tú. Y yo creo que surgen muchas nuevas ideas, ¿no? Que qué bien que puedan abrirse estas conversaciones. Porque luego entre nosotros también como que esto ayuda a que florezca. El tallo también florece entre nosotros, ¿no? Eso es esencial. Nada, yo diría como final que hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Que entiendo que se pueden haber quedado con muchos frentes y con muchas cosas, y animo a la gente a que se meta en este mundo, tanto gente que quiera participar en las terapias como gente que quiera ejercer de terapeuta familiar, que anime a mirar y a preguntar, porque la verdad es que es algo que merece muchísimo la pena. Y que cuando nos escuchen, pregunten. Que nos pregunten todo lo que nos quieran preguntar. Que nosotros nos encanta y vamos a estar abiertos ¿verdad?, a contestar todo. Total, queda clarísimo que nos encanta. Que nos encanta. Que vamos a estar contestando todas las preguntas que tenga la gente. Así que nada, muchísimas gracias por haber compartido este ratito conmigo. Un abrazo. Y aquí lo dejamos. Y a la próxima. A la próxima.